Figuras del espectáculo, connotados deportistas y actuales políticos aparecen mencionados en estas fichas. Algunos eran investigados por los alemanes y la información era canalizada a los órganos de inteligencia del régimen. Otros, en cambio, aparecen como colaboradores. El fundador de la UDI, Jaime Guzmán, aparece mencionado junto a Hernán Larraín como un asiduo visitante del enclave en los años 1974 y 75, cuando era utilizado como un centro de tortura y exterminio por la DINA. ¿Qué son y cómo se confeccionaron estas fichas? Estas tarjetas están construidas en base al interés por personas cuya identidad se anotaba en la parte superior izquierda. Contienen información obtenida de fuentes abiertas como la prensa escrita y también con fuentes cerradas, o sea, mediante informantes o documentos. Para cada nuevo dato se anotaba entre paréntesis una abreviación en clave de la fuente y la fecha del informe. Las claves son variadas. A modo de ejemplo les mostramos algunos miembros de la DINA. Gu, Fernando Gómez Segovia. Schlosser, que en español significa cerrajero, es Pedro Espinosa Bravo. JMO, Juan Morales Salgado. 1, Miguel Becerra. Pero también varios miembros del ejército, como CDZ, que es el coronel Aldo Cádiz. Los informes obtenidos de prisioneros políticos asesinados. Moli, Juan René Muñoz Alarcón, más conocido como el encapuchado del Estadio Nacional, o PJMM, Pedro Juan Merino Molina. Pero también el fichero de la secta de Schäfer tenía una red de informantes en las ciudades cercanas a la colonia Dignidad, vecinos comunes y corrientes, como Mina, que la sitúan en Parral, o MH, un sujeto de San Carlos, Froe, en Temuco, y así por miles. Si había más información de una persona, el jerarca Yersewal abría más tarjetas y las numeraba. Si la persona estaba fallecida, se anotaba una cruz. Si se trataba de un detenido desaparecido, una D. Como ya vimos en la primera parte de este reportaje, la nomenclatura que existe de la tarjeta del general Augusto Pinochet claramente indica la existencia de otro archivo secreto. Misma situación sucede con los expresidentes de la República, Salvador Allende Gossens o Patricio Elwin Azócar. Personajes de este calibre tienen los mismos códigos. Álvaro Modesto Vallejos Villagrán fue visto por última vez en Colonia Dignidad. Al igual que la ficha de él, hay más de 1 millar de personas que se encuentran desaparecidas, que están registradas en estos documentos, años antes que el mismísimo informe Rettig. Era de suponer que artistas como Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, Ángel Parra, Isabel y hasta la mismísima Violeta aparecerían en las fichas de la Colonia Dignidad, pero también nuestra revisión arrojó nombres de personajes públicos más impensados. Así vemos a la actriz Claudia Di Girolamo, que posee una gran cantidad de información de fuentes abiertas, lo mismo que su padre. O Raquel Argandoña, que si bien no la consideran en una ficha propia, lo hacen en la del fallecido conductor de televisión Raúl Matas, donde los alemanes la consideran escandalosa. Incluso el exfutbolista Carlos Humberto Caselli está dentro de los fichados por la jerarquía de la secta criminal. Otro personaje público fichado es el senador Hernán Larraín, que fue un férreo defensor de la colonia cada vez que se le consultó, sobre todo en los momentos en que se quería dar por cerrado el hospital de la benefactora Dignidad. Salió a defenderlo públicamente. Son 3 fichas. Una con un recorte de prensa fechado el 18 de noviembre de 1976, la otra con comentarios escritos en alemán por una charla que dio en una universidad de Alemania y posteriormente unos comentarios que hizo, según la ficha, a uno de los jerarcas de la colonia, Hans-Jürgen Blank. El texto íntegro de la ficha fue traducido por la PDI. En lo medular señala que tomándose un café con Larraín al día siguiente de la cátedra se mostró muy abierto y textual. Nos contó que había estado ya 3 veces con Jaime Guzmán en la época de la UP, una vez en el año 1974 y una vez en 1975. Dijo que apreciaba mucho nuestro trabajo. El texto prosigue señalando que en el fondo Larraín conoció al presidente de la benefactora, Hernán Schmidt, y su esposa, al doctor, alias que usaba Paul Schäfer dentro de la colonia, a un tal Albert y a Helmut Hoppe. Le mostramos su ficha al senador Udi. Así me doy cuenta. Pero aquí hay un error, porque yo fui solamente 2 veces a la colonia Dignidad y con el señor Schmidt, que era el que estaba ahí, y al otro que yo conocía era Helmut Hoppe, porque había estudiado medicina en la Católica. Sí recuerdo que
la oportunidad en que apareció el señor Schäfer, habló en alemán. De manera que nadie de nosotros tomó nunca contacto con él, porque no sé si hablaba castellano, me imagino que sí, pero cuando se expresó en una oportunidad lo hizo en alemán. El senador confirmó casi todo lo que dice la información escrita por la jerarquía de la colonia Dignidad, que revela cuántas veces estuvo en ese lugar y quién lo acompañó en sus visitas realizadas entre los años 74 y 75, justo el tiempo de mayor apogeo de ese lugar como centro de detenciones y tortura. Pero fueron visitas que hicimos en un minuto dado y breve, un par de días, 2 veces. Efectivamente, Jaime Guzmán fue 3 veces por lo menos, porque hubo una que yo recuerdo no haber ido. Fueron visitas como quien va a ver una experiencia de una comunidad distinta. En los años 70, incluso principios de 80, la colonia parecía regimiento porque los soldados aquí venían y dormían, se estacionaban, venían helicópteros, venían carros blindados, venían aviones militares, hacían ejercicios militares, clases de tiro, clases de conducción, defensa personal. O sea, la verdad la colonia como fachada de sociedad benefactora era un regimiento más del ejército de Chile. Según Larraín, en sus visitas junto al fallecido ex líder de la UDI, Jaime Guzmán, jamás vio un militar en la colonia, ni menos a agentes de la DINA. En el 74 ya se conocían estas denuncias de que la DINA actuaba en ese lugar. No tengo denuncias yo. Desde Alemania, entonces no esos tengo yo. De no le llegaron. No, en ese momento cuando fuimos para allá no teníamos ninguna información de esa naturaleza. Nadie tenía información. Lo único que se cuestionaba a Dignidad tenía que ver con su posible participación en hechos vinculados a tortura de presos políticos. Había juicios sobre esa materia que ellos negaban terminantemente y que era lo único, por así decirlo, cuestionable de lo que se le imputaba a Dignidad. El senador UDI, ya estando en democracia, cuestionó siempre, sobre todo entre 1990 y 1995, cuando iban a clausurar el hospital, las acusaciones que recaían sobre la secta pedófila y los atentados a los derechos humanos que se cometieron en Villa Baviera. Si hubiera sabido que esa organización había tenido participación activa con la DINA, que se había torturado y habían desaparecido, y que Schäfer era un pederasta, usted que comprenderá que habría que haber sido muy estúpido para haber tenido alguna vinculación. Ya mencionamos las cuentas que supuestamente tiene el ex general Rodolfo Stange, resultado de lo que califican como actividades traicioneras hacia el régimen militar. Pero las sospechas iban aún más allá, porque otra tarjeta señala que desde Alemania se le incitaba a derrocar a Pinochet y que otro oficial mantenía fotos comprometedoras contra él. Del exdirector de la Policía de Investigaciones Nelson Meri, los alemanes mantenían una ficha que confirmaba su participación directa en los interrogatorios de detenidos marxistas al interior del regimiento Linares tras el golpe militar. En la tarjeta del ex vicepresidente de la República en el gobierno de Frei Montalva, Bernardo Leighton, se consigna que ya en el año 1975 estaba siendo seguido por la DINA. 5 meses después, ese organismo represivo organizó un atentado que casi le costó la vida en Italia. Aquí se revela que la colonia Dignidad recibió un gran cargamento de armas de última generación de parte del teniente coronel Alberto Elizalde Müller. Su enlace era Kurt Schnellenkamp, uno de los jerarcas. Esta es una de las fichas que confirma la entrega de armamento por parte del ejército a la colonia. En la ficha del exdiputado Carlos Lorca se consigna que fue detenido en el pabellón número 2 de Colonia Dignidad. Hoy es un detenido desaparecido y confirmaría que fue usado como centro de detención. El general de Carabineros Alberto Álvarez Izasmendi, que en 1979 se hizo cargo de la zona Santiago Parral, la colonia tenía información que la hacía desconfiar de él. Idearon una forma de actuar. Primero, no demostrar que se tienen bienes o recursos y no reconocer ninguna relación con la DINA, ni en el pasado ni en el presente. Es interesante este dato porque la DINA se acabó oficialmente el año 77, no así la estrecha relación con Manuel Contreras y sus secuaces.
Hay otra ficha que demuestra que los tentáculos de la colonia Dignidad lograron captar un informante muy cercano a la Embajada de Estados Unidos. La ficha dice que el comandante de ejército Hugo Cardemil tenía vínculos con Jeff Lawler, jefe de la inteligencia y seguridad de la Embajada norteamericana en Chile. Cardemil era estrecho colaborador de la colonia. Esta otra ficha destaca que Paul Schaeffer intercedía en la adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas chilenas. Esta otra consigna que un traficante de drogas fue liberado a instancias del dictador Augusto Pinochet en 1982. Los alemanes dedicaron cientos de fichas a la Iglesia Católica. El obispo Carlos Camus era uno de sus principales enemigos ideológicos. A tal llegó la paranoia que su hermana, la religiosa Paulina Camus, tiene 132 tarjetas, la persona que más fichas tiene, con seguimientos, fotografías, planos de su casa y, por cierto, cagüines. ¿Conocen quién es quién dentro de la curia chilena? El cardenal Silva Enríquez es un opositor al régimen, protege a Camus, pero destacan que los arzobispos Juan Francisco Fresno y Carlos Oviedo Cavada son de derecha. No existen tarjetas de nazis en la colonia Dignidad, pero sí de Cornelius Helmar Krieg, miembro del ejército que combatió con el almirante Canaris, jefe de espionaje nazi de Hitler. Consignan que estuvo en Chile, que trabajó para la armada del almirante Merino y que realizó labores represivas tras el golpe. Existen decenas de tarjetas con miembros de los servicios de inteligencia del ejército en las cercanías y dentro de la colonia Dignidad. ¿Saben quién es quién? Las fichas revelan, por ejemplo, la presencia en ese lugar del coronel en retiro Juan Morales Salgado, condenado hoy por los crímenes del cuartel Simón Bolívar. Mantenían información sobre miembros de la DINA, que realizaron un curso de inteligencia sobre tortura en Brasil. Personalidades variopintas que no escaparon al interés de los alemanes. Don Francisco Mario Kreuzberger tiene una con un código que seguramente remite a algún archivo que aún no conocemos. Sebastián Piñera no tiene ficha, sin embargo sus hermanos Miguel y José cuentan con varias, al igual que su tío, el ex obispo Bernardino Piñera, un enemigo declarado del gobierno de Pinochet. Su primo Andrés Chadwick tiene una con un recorte de diario. Ricardo Lagos cuenta con una. De Joaquín Lavín una mención de que es Opus Dei y el resto en códigos, entre paréntesis. Gabriel Rodríguez estudiaba Derecho en la U de Chile y fue exonerado, o sea, expulsado de la universidad en 1974. Un año después fue detenido en Talca. Aún no amanecía y lo trasladaron a Colonia Dignidad. 3 o 4 militares entrando violentamente a la casa de mis padres. Con metralletas, armados, con linternas, a 3, 4 de la madrugada, y luego en un vehículo trasladado a un bus, y el bus hace un viaje de un par de horas, en donde nos hacen descender y bajar escalinatas hacia algún tipo de subterráneo. Y en ese bus yo escuché 2 voces de personas conocidas, o para mí conocidas. Una era Adriana Borges y la otra era de un vecino del frente de mi casa, don Alejandro Gutiérrez, que también reconocí perfectamente su voz. Adriana Alicia Borges, hasta antes del 11 de septiembre de 1973, era profesora de francés en un liceo en Talca. Fue sacada de su cargo. No tener trabajo me dio tiempo para dedicarme de lleno al trabajo de solidario, clandestino, con el partido y con la iglesia. Y yo creo que esa fue, nunca me dijeron por qué me habían detenido. Yo creo que esa fue la razón. Fue un tiempo en que hubo muchas redadas en Talca. Los agentes de la DINA, al mando del mayor Fernando Gómez Segovia, focalizaban determinados grupos políticos y se dedicaban primero a los socialistas, después a los miristas, a los marxistas, comunistas, etc. Tanto Adriana como Gabriel tenían anotaciones en las fichas de los alemanes. Me detuvieron. Nos juntaron a todos, fue un grupo grande en un bus, nos llevaron y después a los días, ¿no es cierto?, me di cuenta que estaba en Colonia Dignidad. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en Colonia Dignidad? Mira, no sé si tuve la buena suerte o no, pero yo tengo ascendencia alemana. Estudié en colegio alemán y en mi casa se hablaba alemán también. Entonces me di cuenta, es decir, oí hablar en alemán,
habían cosas, habían señas que uno iba captando. Allí permanecí, por lo que pude saber después, 7 días, incomunicado, inmovilizado, con tratos crueles e inhumanos, como a todos los demás prisioneros, y sin recibir alimentación ni líquido durante todo ese periodo. Había ruido permanente de motores, lo que yo entendía que estaba cerca de algún tipo de aeropuerto pequeño. Resultó ser después la pista de aterrizaje de Colonia Dignidad. En ese subterráneo, Gabriel permaneció 7 días. Los custodios y quienes los interrogaban eran chilenos. Desde siempre todo es una tortura, de que te mantengas con la vista vendada, incomunicado, inmovilizado, sin alimentación, sin saber dónde estás. Todo es una tortura, además de los tratos crueles e inhumanos que son propios de estos psicópatas que participaban en estas prácticas. Mile Mavrovsky es macedonio. El 24 de septiembre de 1933 llegó a Chile. Las ofició de lustrabotas, trabajó en el campo y después en una funeraria. Le fue tan bien que se instaló con una en la comuna de San Carlos en la década de los 40. A él lo detuvieron porque decían que era fabricante de armas y como provenía de un país comunista, aliado de la ex Unión Soviética, que incluso combatió como soldado al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, era un hombre supuestamente peligroso, tal como lo desprenden las fichas de los colonos. Estuvo un mes detenido en la cárcel de Chillán. En Chillán me querían matar. Me pusieron frente a un muro en la cárcel de Chillán y me decían que quería vendarme la vista o no. No, le dije, para morir no importa estar la vista vendada o no. Y hubo un simulacro de fusilamiento. Entonces yo perdí conocimiento ahí y cuando desperté ya estaba en la colonia. Ahí no supe nada más en la colonia porque yo escuchaba que se hablaba alemán, pero no le entendía mucho. Y de ahí me tuvieron 11 meses. Mavrovsky es el prisionero que más estuvo en Colonia Dignidad y que vivió para contarlo. Aplicaban corriente en la uña, en los testículos. ¿Usted sabe qué es submarino? No. Hay una batea con agua y un balancín amarrado del cuello así y los pies. Entonces le someten al agua y dice, ¿va a cantar o no va a cantar? Y yo le dije, no sé cantar. No sabía qué quería decir esto, cantar o no cantar. Pero no tenía nada que cantar, así que unas 2 o 3 veces me hicieron este submarino. No se me daba agua, estaba desesperado para tomar agua. Y le decía yo al gallo que me atendía, le decía, ¿por qué no me autorizaron para tomar mi miado, mi pichí? El jefe nos contó que tenían personas detenidos y él ha visto, dijo, él mismo estaba ahí, él ha visto cuando a un detenido, él siempre habla de delincuentes, tenían amarrado y le metieron la cortapluma debajo de las uñas de la mano. Un día llegó gente hablando más fuerte, qué sé yo, y en alemán, preguntando cómo era el tratamiento de este Frau. Y la Frau es señora, con la mujer que estaba ahí. Yo dije, qué raro, aquí la única mujer que soy yo, algo está pasando aquí conmigo. Así que empecé a poner más atención. Y después iba alguien que iba y conversaba con los guardias. Había un hombre en ese grupo, había un hombre que hablaba con acento brasilero. Y había otro hombre, es decir, se nota que era como portugués la cuestión. Y había otro hombre que era chileno y parece que no hablaba alemán. Entonces le iban traduciendo además. En algún minuto
alguno de estos psicópatas intentó que hubiera una riña entre las personas que estaban ahí, seguramente para divertirse. Sí, hay que pensar que estos criminales tenían una mentalidad muy, muy enferma. Y lo que recuerdo es que los que intentaron que participáramos en eso, todos nos negamos a ser parte del show. Soy testigo cuando torturaron a personas ajenas en un subterráneo, porque a mí me tenían encerrado a dormir en un lugar y tuve que dormir ahí solo, y mientras tanto que no estaba nadie en ese lugar, solo yo, en el subterráneo empezaron a torturar personas. Escuché todas las noches los gritos de la gente, horribles gritos. Eso pasó por mucho tiempo. Llegamos a la comuna de San Javier, donde reside el ex jefe de la Brigada Sur de la DINA, el coronel en retiro del Ejército, Fernando Gómez Segovia. Colonia Dignidad era solamente una entidad con la que me hice amigo, y después ellos fueron mis informantes. No los conocía de antes. Los vine a conocer a raíz del trabajo de búsqueda de inteligencia. ¿Qué le informaba de la Colonia Dignidad a usted? ¿Quién me informaba? Sí. El jefe de la colonia. Conversábamos con él, no era... Conversábamos con... ¿Quién era ese jefe de la colonia? Polchefe. ¿Usted llevaba a los detenidos para allá? No, falso. Eso es falso. Yo no llevaba detenidos para allá. ¿Quién era Fernando Gómez Segovia? Bueno, él era un oficial de ejército que estuvo a cargo de la unidad que tuvo su base en una casa de propiedad de la Colonia Dignidad en la ciudad de Parral. ¿Hausmann? ¿Lo conocías? Sí, de nombre creo que era el que estaba a cargo en la casa en Parral. Por eso le llamaron el nombre hombre de casa. ¿Hausmann? No. ¿No le suena? No. ¿Así era como usted era conocido dentro de la colonia? No, falso. Tenemos varios testigos que han visto su foto y lo señalan a usted como el señor Hausmann. Hay numerosos testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proceso de custodia de detenidos, de traslado de personas que incluso después fueron detenidos desaparecidos, que comentan de que el señor Gómez Segovia era el enlace que tenía la DINA en ese lugar con la Colonia Dignidad. Bueno, ¿y qué tendría que ver que ellos me pongan el nombre de Hausmann? ¿Usted llevaba detenido y lo interrogaba allá? Falso, absolutamente falso. ¿Usted no interrogaba a Pedro Merino? No lo interrogué. Cabe señalar que una de las condenas de la justicia que recae sobre este ex militar es por la tortura de la profesora Adriana Borges. Usted, señora Adriana Borges, era una agitadora política en Talca, profesora comunista, le teníamos una ficha. Yo no la llevé a Santiago, eso es falso. ¿Estuvo en Colonia Dignidad? Tampoco. Está súper probado que estuvo en la Colonia Dignidad, lo han visto otras personas. Oiga, sí, volvemos a lo mismo. Toda la gente habla, yo estuve en Colonia Dignidad. Toda la gente de la zona ha sido instruida por el Partido Comunista. Es así, no hay que ser tontito para no darse cuenta de lo que hacen los comunistas. Otra condena es por el secuestro y la desaparición del joven militante comunista Pedro Merino Molina. Gómez Segovia, Hausmann, Tío Pedro, o Gu, como lo conocían en la Colonia Dignidad, está en libertad por beneficios carcelarios. Sí te producía mucho terror y mucho miedo, era el que tú dijeras cosas o involucraras a otras personas y que esas personas tuvieran que pasar por eso. Eso sí que te producía un terrible dolor moral, personal. El mismo terror y miedo que sintió el sastre de 22 años y miembro de las Juventudes Comunistas Pedro Merino Molina.
Sus fichas son un documento histórico, ya que revelan el hallazgo de este material de la colonia Dignidad, porque no existía hasta hoy un registro escrito de una declaración tomada bajo tortura. Las 18 tarjetas que contiene este interrogatorio son el fiel reflejo del efecto horroroso del apremio y el salvajismo, que tiene como resultado final ceder ante un torturador y entregar toda la información requerida. Su declaración se obtiene primero por una detención ilegal, posteriormente por una tortura atroz a que es sometido, lo que lleva a que entregue una serie de antecedentes de personas que posteriormente también están en calidad de detenido desaparecido. Y él mismo, a la postre, es víctima de la desaparición forzada. Nadie está capacitado para torturar, nadie. No sé de dónde se inventa de torturar, de presionar. No tan solo Gómez Segovia está condenado por el secuestro y la desaparición de Merino, también toda la cúpula de la DINA, o sea, el general Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Todos, pese a ser aliados de la colonia Dignidad, tenían sus fichas y eran espiados constantemente por los jerarcas. Con detalles de sus vidas personales, detalles muy pormenorizados en cuanto a los desplazamientos que ellos tienen. También me llama la atención que tengan el sistema de clave criptográfica que es propia de las instituciones de inteligencia. ¿Quién es ese señor que aparece ahí? Fernando. No. Esa foto está retocada. Si fuera yo. Dice Fernando Gómez Segovia, mayor de ejército DINA, comandante de la vía Centro-Sur, ubicada en inteligencia del área Centro-Sur, desde el 17 de junio del 74 en Parral. Lo llaman Tío Pedro. ¿Es cierto eso? Mi nombre de batalla era Don Pedro. ¿Qué es eso? No tengo idea, pero por lo que veo es un sistema de clave. ¿Es tu nombre de inteligencia? Sí. ¿Qué significa? No tengo idea porque tendría que saber... esto es lo que se denomina un cuadro de 25 letras. Es una codificación que se hace con 25 letras que el destinatario la puede colocar al derecho, al revés, como quiera, y eso va a dar un mensaje. Ahí está el rigor para poder mantener en secreto alguna información. O sea, tienen un mecanismo para lo cual previamente han concertado un sistema para poder descifrar esas comunicaciones en forma secreta. Bueno, aquí estamos en el lugar donde Schäfer, junto con el científico alemán Richard Röhling, experimentó en su sueño megalómano de construir un misil de largo alcance para el ejército de Chile. Richard Röhling fue ex ayudante del experto en cohetes alemán Werner von Braun. Participó como científico en la Segunda Guerra Mundial y emigró a Chile, tal como lo señala la ficha que tenía en la colonia Dignidad. Aquí tenemos una caja, claramente militar, y dice Grundausstattung LFK 96. Ahí se ve, LFK, es una prestigiosa firma alemana, una sociedad limitada de fabricación de misiles y el mecanismo de ojivas de misiles. Esa caja en la actualidad la conservan en Villa Baviera aparentemente para almacenar pesticidas. El misil que estaba construyendo Schäfer se hizo en lo que los colonos conocían como el taller. De hecho, se llegó a lanzar un cohete que afortunadamente cayó sin explotar sobre un puente al interior de la colonia. Bueno, aquí podemos apreciar claramente en ese punto que el misil que se llegó a lanzar y que claramente falló y que cayó de vuelta aquí a 50 metros de la base de lanzamiento, cayó aquí en ese punto y quebró ese cemento aquí, que se ve claramente el grosor que tiene, o sea, son fácilmente 20-25 centímetros de cemento y que con el impacto lo quebró, aquí quedó esa marca.
Diversos testigos nos cuentan que Schaeffer tenía una muy buena amistad con la jefatura de la DINA. Sí, tenía contacto él con autoridades. En aquel tiempo yo llegué en el año 72 a Villa Baviera y ya después del 73 concurría gente allá, militares y otras autoridades, a conversar con él. Bueno, nombres no sabíamos, pero en aquel tiempo lo que yo puedo decir que era Manuel Contreras. Nunca supimos, es decir, lo supimos mucho más tarde, pero a él le llamaba el jefe médico y nos lo relacionábamos siempre con el hospital. Conocí de este chico, Manuel Contreras, a Espinosa, Pedro Espinosa y muchos otros oficiales que aquí eran visitas diarias. Es más, presenció cuando tenía 10 años a Manuel Contreras protagonizando la muerte de su amigo Hartmut Munch, de 9 años. Era una casa de perdices en la cual al volar la perdiz, Manuel Contreras estaba parado en el camión delante y cuando voló la perdiz y justo él la seguía con el rifle y dispara, el niño que estaba como a 2 metros de él se levanta en el mismo momento y el tiro le entra por la cabeza y le sale, disculpe la expresión, pero volando toda la cara y toda la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Contreras empezó a gritar. Se le cayó el rifle y cayó al suelo llorando y gritando porque había matado al niño, porque era evidente que en ese mismo acto el niño estaba muerto. Era un niño de 9 años y fue una situación súper traumática para nosotros, porque imagínense, yo nunca había visto nada parecido. Salíamos de casa en ese sentido, fue como niño chico entretenido participar de 9 o 10 años en una casa de perdices. No sabíamos quién era Manuel Contreras. Muchos años después supe quién era ese señor y cuando lo vi en la televisión lo reconocí. Un hecho desde luego traumático para todos los niños que lo presenciaron. Lo que más le llama la atención en ese recuerdo es ver al general Manuel Contreras llorando. Sí, hoy día se ve quién es el general, o quién es y quién fue el general Contreras con esa imagen. Es tremendo, es tremendo. O sea, la misma persona que tiene en su conciencia 1.000, 2.000 o 3.000 personas aquí en ese momento, o sea, era tremendo, era como esquizofrénico. Y peor aún, los niños tuvieron que mentir y decir que Hartmut había fallecido al caer del camión en que viajaban. Tuvieron que ocultarlo, es decir, ni siquiera recibían un tratamiento psicológico ni nada, sino que lo manejaba absolutamente Paul Schaeffer. Él conversaba con ellos y los persuadía de no hablar nada. Es decir, fue un hecho muy doloroso. Y como digo, hasta los mismos padres creyeron esa versión. El menor está sepultado en el cementerio de Colonia Dignidad. Es la única muerte comprobada en la que se implica la autoría material del general Manuel Contreras. Hasta ahora hemos podido establecer con esta investigación qué tipo de información manejaban los jerarcas sobre las personas y autoridades, la existencia real del denominado operativo Cerro Gallo, el uso de la Colonia Dignidad como centro de torturas contra prisioneros políticos y de que, tal como nos cuenta nuestro testigo presencial, existen archivos secretos enterrados justo aquí, con incluso mucha más información que las que aportan las 46.000 fichas que tenemos en nuestro poder. A eso le podemos sumar la construcción deliberada de un misil, las visitas del mayor traficante de armas del mundo, Gerard Mertens, a la Colonia Dignidad, que curiosamente no posee ficha. Representa lo más oscuro y la ambición de poder de la colonia, porque lo que Schaeffer pretendía era claramente no solamente satisfacer sus instintos personales, sino también quería tener poder. Y claramente asociándose con el régimen militar, el régimen de la época, y facilitándoles todo ese tipo de instalaciones, eso le daba un aura de poder, y no solamente aura de poder, sino poder efectivo en la política nacional. Tanto así que siempre se comentó que incluso Paul Schaeffer mandó a otros miembros de la secta a países vecinos durante la dictadura a espiar. Schaeffer tenía la facilidad de desplazar a sus hombres que hacían inteligencia, Gerard Muth, Sewall, los viejos, desplazarlos a Perú y Argentina para buscar información en relación a los buques de guerra, a los aviones de guerra
de las Fuerzas Armadas de Perú y traían información. ¿Es grave esto? ¿Que hayan hecho espionaje a otros países? Pero no tenemos cómo comprobarlo. Hoy, por primera vez y en forma exclusiva, escucharemos la voz del ex jerarca de Colonia Dignidad en grabaciones de audio captadas por ellos mismos. Informaciones en clave que hablan del espionaje que hizo Paul Schaeffer en Perú y Bolivia. Estas grabaciones fueron encontradas por el abogado Hempel al interior de una de las casas de Colonia Dignidad hace algunos meses. Note que cuando hablan de medicamentos se refieren a armas y cuando usan la palabra médico a algún militar. Morgens, ja? Ja. Fahren wir mit dem Bus zum zweiten Telefonapparat. Aha. Ja. Nur am 28. Soll hier in Lima eine große Parade sein. Es sollen alle Waffengattungen aufmarschieren. Und wenn möglich wollen wir dort sein. Das ist wunderschön. Habt ihr viel Anruf von Schnelli bekommen? Ja. Nach 10 Tagen etwa sind in Lima unterwegs gewesen, hat sich nicht ergeben, dass wir anrufen konnten. Verstanden. Wir wollen morgen oder übermorgen nach La Paz fliegen und versuchen, einige Medikamente zu bekommen. Onkel oder Alfred sagen, werden nochmal anrufen, bevor wir von La Paz abfliegen. Es sollen ein Doktor da sein am Zoll. Wir wollen nicht, dass unser grüner Apparat verschmutzt wird. Heute war die große Parade. Wir haben auch 2 Filme voll gemacht. Das waren kurz die Angaben vom Schnelli. Lauter sprechen. Morgen am Donnerstag schicken wir 5 Personen. Oder ist es früh? Weiß nicht, weiter? Namen sind Tante Sophie. Ja, brauchst du, ist gut. Gut. Wie viel Schaden ist bei den Kisten entstanden? Nichts. Durch die falsche Deklarierung? Nichts. Gut, umso besser. Weil neu gesagt wurde, es wäre eine Kiste runtergefallen. Ja, das kann man noch nicht so sehen. Es la primera vez que se escucha la voz de Schaeffer en televisión. También el diálogo del jerarca que habla con otros sobre el espionaje que mandó a hacer a los países vecinos en plena dictadura, sacando fotografías justo en el momento en que existe tensión con Perú y Bolivia, también al mando de gobernantes de facto. Ignoro por completo trabajo de espionaje, ni de Schaeffer, ni de esto, ni de ninguna otra cosa. Nosotros, en la Fuerza Aérea de Chile, y yo respondo de la Fuerza Aérea de Chile, de cual tuve orgulloso ser comandante, jamás usé espías o información de espías. Nunca, jamás, ni una sola vez. En 40 años, nunca antes, la justicia jamás investigó sobre la posibilidad de espionaje de esta secta criminal de civiles extranjeros al servicio de la inteligencia militar. ¿Cuánta más información oculta habrá en el extenso predio que hoy está a cargo de una sociedad que incluso hace turismo? En la actualidad, la ex Colonia Dignidad está convertida en un complejo turístico donde aún viven muchos de quienes sufrieron los abusos sexuales de Paul Schaeffer y el resto de secuaces, algunos de ellos con participación comprobada durante los años en que se utilizó este lugar como centro de secuestro, tortura y desaparición de prisioneros políticos. Muchas familias y personas en grupo vienen a conocer este lugar que les ofrece un recorrido por los lugares donde operó el hospital, la lechería, etc. Cientos de fotografías que muestran niños nacidos en el lugar para terminar con la compra de frutas y verduras o plantas que los habitantes ofrecen. Sin embargo, no le muestran a la gente nada que tenga que ver como centro de torturas de la DINA. Ya. Aquí a la derecha, a la derecha se guardaban las armas. Aquí hay Sí. un subterráneo. Sí, está cerrado, pero aquí hay un subterráneo donde guardan las armas de la DINA. Aquí guardaban las armas de la DINA. Pero si aquí Antes ocupan como sala de bodega, pero antes hay la arma de la DINA. ¿No se puede pasar? ¿No se puede ver? Sí. ¿Cuándo se van ustedes? Ahora, igual que todas estas personas.
Yo también no puedo hacer nada, el tour estaba pero la vuelta programado. es que no vamos a volver otra vez a dar la vuelta acá. Así como es muy común ver turistas, también lo es la esperanza de justicia de decenas de familias de detenidos desaparecidos. Aquí se encontraron 46.000 fichas secretas. Desde aquí se seguían los pasos de miles de chilenos. Les decimos a los colonos que nos escuchan, seguramente escondidos en algún lugar: sigan la verdad, colaboren con la justicia, entreguen la información que nos permita saber dónde están los restos de nuestros familiares y amigos. La generación de alemanes que sufrió esclavitud y tortura a manos de la jerarquía de Schäfer dice no tener respuestas. Hoy, los ex jerarcas de la colonia Dignidad cumplen condenas en la cárcel de Cauquenes por abusos sexuales. Esta es la calumnia. Aquí están nuestros hermanos. Estas fichas estaban dentro de Colonia Dignidad. Miles de fichas. Mi hermano desapareció, tenía 16 años. Este menor de 16 años desapareció en este recinto. Sí. Mi hermano igual. ¿Qué explicación tienes para eso? Sí. Pero igual... ¿Qué van a hacer para repararle a la sociedad chilena lo que ha pasado en este lugar? Quiero dejar un mensaje en alemán para los habitantes de Villa Baviera. Wir haben alle gelitten, die Vergangenheit. Todos sufrimos el pasado. Pero tenemos que seguir lo que nos propusimos. Aber wir müssen weitermachen mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Abrir las puertas de Villa Baviera, despejar las dudas, die Türen von Villa Baviera aufmachen, die Zweifel beseitigen, dejar que la justicia haga su labor, dass das Gericht ihr Werk tut, y los que tengan que reconocer algún delito, que lo hagan, y así viviremos más felices y más tranquilos. Und die was zu erkennen haben, bekennen haben, die müssen das tun, damit wir so in Frieden und friedlicher leben können. Queda en manos del resto de jueces que llevan causas de derechos humanos aprovechar esta información y obtener los resultados que en 9 años no se han logrado. En Chilevisión.